Dios les bendiga mucho. Entonces, como he estado hablando acerca de principios para el crecimiento en el devocional, la sanidad del alma, la sanidad del corazón, la renovación de la mente, ¿sí? Pues hoy también les quiero hablar de otro principio que es extremadamente importante para que podamos crecer en nuestra relación íntima con Dios, ¿sí? Tal vez esto, los que ya han tenido relación o conocen la forma de enseñar de nosotros, del ministerio, hablo no solamente de parte mía o de Gloria Postrera, sino nuestros pastores, pues saben que estos temas nosotros los mencionamos mucho, ¿sí? Porque los consideramos de extrema importancia, y hoy pues les quiero hablar de un principio más, ¿sí? Para que el devocional sea cada día más fuerte, ¿sí? Que podamos madurar en ese devocional. Y aunque pareciera que esto no es tan importante, lo es, ¿sí? Yo les he hablado acerca del Padre Nuestro de una manera muy general. Y les decía la primera vez, me parece, que cuando empezamos el primer tema de este devocional, cuando lo iniciamos, pues les leí el Padre Nuestro, que está en Mateo 6, ¿sí? Y hoy quiero enfocarme a la escritura del Padre Nuestro, pero en el Evangelio de Lucas, ¿sí? En el capítulo 11, donde ese Evangelio, o esa parte del Evangelio, tiene una secuencia en un crecimiento en la oración. Entonces, tal vez, no digo tal vez, ¿verdad? Porque probablemente Dios sí nos lo haga sentir, transmitirlo todo, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo. Al menos la parte de lo que es el Padre Nuestro, pues lo vamos a estar mencionando, ¿sí? Y les decía en el principio de los devocionales, la importancia de ver a Dios y conocerlo como un Padre, ¿sí? Esto es bien importante, ¿sí? Porque trae una sanidad del alma, porque un corazón dañado, frustrado, amargado, resentido, ¿sí? Con depresión, con frustración, con odio, no puede orar de la manera correcta, ¿sí? Son vidas que sus oraciones no tienen impacto, no trascienden, y hay algo que es muy peligroso, ¿sí? Porque oraciones incorrectas alimentan a las tinieblas, ¿sí? Aunque parecía que no, o creamos que no, ¿sí? El diablo atiende y escucha oraciones inspiradas por corazones heridos, ¿sí? Eso es brujería. La hechicería no es tanto tener ciertos objetos. La hechicería en sí es activar demonios, y los demonios se activan por oraciones, ¿sí? Que están mal inspiradas. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Yo ya estoy hablando de casos ya pues muy fuertes o graves de confusión, de amargura, ¿sí? Donde se cree que estamos orando a Dios, ¿sí? Le estamos hablando a Dios, pero con un corazón muy destruido, que está inspirando a orar de una manera equivocada. Es un peligro, ¿sí? Entonces, por eso es tan necesario atravesar procesos de restauración, de sanidad del alma y aún de liberación. Entonces, por eso es importante ver y conocer a Dios como un Padre, porque esa paternidad de Dios nos va a restaurar el corazón. Entonces, se los he mostrado, o así se los he querido enseñar, la relación de Dios como un Padre, ¿sí? Nosotros hacia Dios como un Padre. Entonces, ese es un grado de oración, ¿sí? Lucas, en el capítulo 11, nos va explicando cómo se va creciendo, y así de manera general, o se lo digo, si Dios lo permite, o si lo pone en sentir, pues lo explicamos y lo podemos ir desarrollando, pero al menos que usted quede con esto. Lucas 11 nos habla al principio acerca del Padre Nuestro. Inmediatamente después nos habla del amigo que va a casa de su amigo a pedir panes, no sé si lo recuerde, ¿sí? Y después nos habla de Jesús echando fuera un demonio, y empieza a explicar, ¿sí? Grados de guerra espiritual. Entonces, es un mundo la Biblia, ¿verdad? Tenemos que irlo entendiendo poco a poco. Por eso es necesario que usted y yo podamos tomar las bases de lo que se nos está hablando. Si yo quiero pensar que usted ha considerado lo que se ha predicado en estos devocionales
y que usted está poniéndolo por obra, ¿sí? Que usted está teniendo sus tiempos con Dios a solas, ¿sí? Que usted está levantándose temprano, si ese es el momento que usted puede orar, que usted está tomando nota de los versículos que Dios le clava aquí en su corazón. Quiero pensar que usted está aprovechando este recurso que se nos está enseñando, ¿sí? Si usted lo está haciendo, yo sé que usted va a ir creciendo en esta vida de oración, pero es necesario que lo pongamos por obra. Yo espero que usted se motive a conocer a Dios de una manera muy profunda, ¿sí? Para dejar de ser cristianos derrotados, dejar de ser cristianos frustrados, ¿sí? Y empezar a tener la identidad que tiene un verdadero hijo de Dios, que son cristianos más que vencedores, que son hijos de Dios, que todo lo pueden, porque así lo dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hijos de Dios que en medio de la dificultad siempre sacan ventaja, hijos de Dios genuinos, esta es su identidad, ¿sí? Como dice la Escritura, que el Señor, el Salmo 103 me parece, donde hablándole al alma, ¿sí? Que el Señor va a renovar nuestras vidas como las águilas. Entre muchas características del águila, nosotros tenemos una identidad con ella, ¿sí? Y entre varias cosas que es el águila es subir por encima de la tormenta. Eso es un hijo de Dios. Entonces, por eso es necesario el crecer en el devocional, es necesario crecer en la oración, es necesario que el corazón sea limpiado y dejar de tener ciertos daños internos que nos impiden entrar a una dimensión más profunda con Dios. Le he mencionado, yo creo que en varias ocasiones, Mateo capítulo 5, donde nos habla acerca los de limpio corazón, estos verán a Dios. Entonces yo les digo que la raíz de esa escritura no es no se refiere a que yo lo voy a ver. La raíz se refiere a tener una relación, o más bien a tener una experiencia sobrenatural con Dios. Si el corazón está limpio, ¿sí? El mundo espiritual está abierto. Si el corazón está contaminado, a Dios obviamente. Si el corazón está contaminado, el mundo espiritual está bloqueado para mí. El mundo espiritual del reino de los cielos, obviamente, porque el mundo espiritual de tinieblas, pues está abierto para aquel que tiene un corazón destruido, que tiene un corazón amargado. Entonces, yo quiero que usted hoy aprendamos juntos lo que es la paternidad de Dios, ¿sí? Pero revelada a través de vidas, ¿sí? Ya le expliqué de manera muy general, obviamente, ¿verdad? Dios como un padre, ¿sí? Dios como un padre, amén. Pero esa paternidad de Dios aquí en la tierra también se manifiesta con vidas que le representan. Por eso el Padre Nuestro empieza hablando de Padre, Padre nuestro que estás en el cielo o en los cielos, ¿sí? Yo debo de aprender a conocer a Dios como un papá, ¿sí? Si estoy permitiendo que Dios sane mi alma, si estoy permitiendo, porque esto no es de un día ni una hora, ¿sí? Esto es un caminar donde yo soy perseverante en esto, ¿sí? Para que el corazón sea limpiado, el corazón se limpie de toda contaminación. Entonces, si yo persevero en esto, mi corazón va a estar siendo limpiado, ¿sí? Y si está siendo limpiado, entonces voy a conocer una paternidad de Dios, ¿sí? Que va a renovar mi mente, que me va a dar una identidad. Dios es Padre, ¿sí? Dios es el Padre de las luces, dice, o de los espíritus, ¿sí? O de las constelaciones, dicen otras versiones. Entonces el Señor es el anciano de días, lo menciona la Biblia. Eso significa que es el patriarca, ¿sí? El Padre de todo lo creado, ¿sí? Ese es nuestro Dios. Entonces en Él se encuentra mi identidad. Yo no soy bastardo, yo no soy un inútil, yo no soy un bueno para nada, yo no soy un acomplejado, yo no soy un prepotente, yo no soy un inservible, yo soy un instrumento en sus manos si creo, ¿sí? Humanamente soy lo más vil y lo más menospreciado, y en eso hay que estar consciente. Somos polvo y Él se acuerda que somos polvo. Nosotros sin Dios no servimos para nada, no somos nadie, ¿sí? Es la realidad. Pero la Biblia dice que en Él todo lo puedo, ¿sí? Que en Él todo es posible. Entonces eso a mí me abre un portón
inmenso de esperanza para que yo sea restaurado, ¿sí? Para que yo pueda creer la capacidad y la dimensión de poder que Dios tiene en los que creen. El problema es que a veces no se cree. ¿Y por qué no se cree? Porque no vemos a Dios como un padre, vemos nuestra condición. Entonces esto es tremendo. Entonces para eso Dios da el recurso para que yo pueda salir de esta condición. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración pequeña para continuar con esto. Y bueno, si alguien más se va a conectar, pues que se va conectando. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos acercarnos a ti en esta noche, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. Cada vida que está viendo esta transmisión, Señor, pueda ser bien inspirada por ti, Señor, muy enseñada por tu Espíritu, Señor, porque nosotros somos polvo, somos seres limitados, finitos, incapaces, Señor, de hacer tu obra y hacer tu voluntad, Señor. Tu palabra es fiel y es todopoderosa, Señor. Que en tu gracia, Señor, hoy nos atiendas por amor a ti mismo, que veas en nosotros no nuestras obras, porque son como inmundicias, Señor. Que veas la sangre de Cristo, Señor, sobre nuestra vida, y que veas en nosotros, Señor, las marcas y la imagen del Señor. Que veas como Isaac, Señor, vio a Jacob, Señor, con las vestiduras del hermano mayor, Señor, para poder ser bendecido, Padre. No presentamos nuestras vestiduras, porque las nuestras son trapos de inmundicia, nuestras obras. Presentamos delante de ti las vestiduras del hermano mayor, Señor, de Jesús, el hermano mayor, Señor, y para poder decirte, bendíceme, Padre. Así presentamos, Señor, no nuestras obras, no nuestras propias motivaciones, sino la obra de Cristo, Señor. Bendito Dios, bendícenos por tu gracia, por tu amor infinito, Señor. Perdona nuestros errores, nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Bueno, entonces les decía, mis hermanos, hay una paternidad de Dios, ¿sí?, que se quiere revelar directamente a mí, ¿sí? Es Dios mostrándose como un padre, ¿sí? Entonces esa paternidad de Dios pues se va revelando a medida que yo voy permitiéndole y siendo constante en mi vida de devocional. Dios todo lo que establece lo respeta. Es imposible que Dios establezca algo en su palabra y Él no lo respete. Por eso Él murió en la cruz, porque fue algo que dice la Biblia, murió conforme las escrituras, ¿sí? O sea, Él no quebrantó lo que los profetas anunciaron, aunque era doloroso para Él, ¿sí? El primero en someterse y obedecer la Biblia es Dios, porque Él la instituyó, Él la estableció y Él es íntegro, ¿sí? Él no hace algo o Él no dice algo o no demanda algo sin antes haberlo hecho, ¿sí? Entonces Él, por eso Él, todo lo que Él nos ha demandado son cosas que Él ya hizo, ¿sí? Entonces Él no puede decir corra por esta carrera de fe cuando Él no la ha corrido. Él ya la corrió. Dice la Biblia que Él es el autor y el consumador de la fe. Él fue el que inició y el que terminó primero esta carrera. Entonces estamos en ese entendimiento. Por eso Dios siempre va a cuando Él demanda o pide algo es porque Él ya lo hizo. Entonces el Señor está sometido a su palabra, ¿sí? Comprometido a su palabra. Amén. Entonces Él no puede quebrantar algo que Él estableció. Entonces hay cosas que Él ya estableció y que son para mi beneficio si yo las creo y las obedezco. Desgraciadamente muchas personas a veces queremos vivir en una condición caída. No sé por qué nos gusta estar en una condición de vergüenza, deplorable, ¿sí? Una condición de mucha confusión, una condición de pecado, ¿sí? Entonces es algo pues extraño, ¿verdad? Pero desgraciadamente a veces tenemos esa inclinación, ¿sí? Como seres humanos nos gusta más el pecado, ¿sí? Es una tendencia o una inclinación que tenemos hacia lo malo, tristemente. Pero para eso Dios
¿sí? Se ha revelado a nosotros y se está revelando a través de su palabra para que nuestra mente y nuestro corazón sea renovado. Amén. Entonces hay gente que le gusta vivir en derrota, que le gusta que el pecado la azote o lo azote continuamente. Si hay personas que cuando se les muestra un camino nuevo y de libertad, ¿sí? Pues les gusta sufrir. Muchas de las veces es porque fueron mal enseñados y vivieron muchas decepciones, ¿sí? Dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, ¿sí? Y a veces la fe no estuvo tan bien fundamentada, sino que se fundamentó más en ciertas obras y en ciertas personas, pero para eso estamos siendo enseñados. Entonces yo espero que usted esté siendo bien enseñado y que estas enseñanzas lo enfoquen de la manera correcta hacia la persona correcta, en este caso Jesús, sí, el Señor. Amén. Entonces el Señor pues es nuestro Padre y Él quiere revelar esa paternidad en nuestras vidas para que yo pueda encontrar identidad y propósito, ¿sí? Parte de esa identidad y de ese propósito lo entiendo a solas con Él, ¿sí? Pero Él estableció algo que no se puede quebrantar. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ir viendo hoy. Quiero desmenuzarlo mucho, si aunque me tarde 2, 3 horas, no, 2, 3 días, no se asuste. Si ahorita son solo 30, 40 minutos, pero sí se está subiendo YouTube, sí, porque veo que están comentando esto. Sí, esto se está subiendo a YouTube. Sí, no se sube en el momento, pero tenemos una página de YouTube que también se llama Iglesia Profética Gloria Postrera. Ahorita se las hacemos llegar, si la publicamos, y esto también se sube a YouTube, sí, para que lo puedan descargar o lo puedan publicar, sí, lo puedan compartir. Bueno, entonces les decía, esa paternidad de Dios viene a entrar a nuestro corazón, ¿sí? o a sanar nuestro corazón, nos da identidad, nos muestra propósito. No se puede saber quién soy mientras no conozca la paternidad de Dios. Por eso, desgraciadamente, ¿sí? En el mundo, normalmente en nuestra vida tendemos a inclinarnos en aquello que es aceptado en la sociedad, ¿sí? Entonces la sociedad se rige, ¿sí? Hablando del mundo, el mundo se mueve su sistema en base a lo que tienes, no en base a lo que eres, ¿sí? El mundo está en una decadencia moral, ¿sí? Una decadencia espiritual, y ahora se está viendo una decadencia física, donde el hombre ya no quiere ser hombre, ¿sí? Donde la mujer ya no quiere ser mujer. Entonces una decadencia moral, ¿sí? Entonces una persona con estándares morales, ¿sí? O con un estándar moral correcto, ¿sí? En cuanto a la palabra de Dios, no es bien aceptado. Como Jesús dijo a sus discípulos, el mundo ama lo suyo. Entonces a veces por querer vivir un estándar de vida correcto al pensamiento, a la voluntad de Dios, no vamos a ser aceptados en este mundo, porque este mundo ama lo suyo, ¿sí? Y lo suyo o lo que hay en este mundo, pues son estándares que están en decadencia. Si aquí no, en el mundo no se conoce la integridad, ¿sí? En el mundo no se entiende lo que es honestidad. En el mundo, en términos generales, obviamente, no se sabe lo que es la fidelidad, el respeto, la honestidad, ¿sí? Entonces ese tipo de lenguaje, ¿sí? Pues no llega, ¿sí? Aquí es lo que tienes, ¿sí? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto te puedo ofrecer? ¿Sí? No es tanto el carácter, sino es la posición o lo que yo tengo. Entonces, desgraciadamente eso a nosotros los seres humanos, o a veces a los hijos de Dios, pues nos da una falsa identidad, ¿sí? Ya sea que tenga, ¿sí? Pues me hace sentir que soy más que otros, que tenga lo que sea, puede ser material o puede ser hasta espiritual, ¿sí? Gente que tiene lo espiritual y en eso mide que está viviendo un estándar más arriba que otros, ¿sí? Puede que tengan lo material y en eso él cree que Dios está agradado con él porque le está proveyendo todo lo material. No precisamente es así, ¿sí? No siempre es así. Entonces tenemos que comprenderlo. Entonces el mundo nos da una identidad, ¿sí? Hace pensar cómo debemos de ser.
Entonces nosotros venimos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, con esa mentalidad, entonces con la mentalidad que nos formó el mundo. Si no tienes, no eres nadie, ¿sí? Si tienes, entonces eres de respeto. Por eso a veces entre hermanos, pues podemos hacer comentarios. A mí se me acerca gente que me empieza a presumir su dinero, que me empieza a presumir sus ahorros, me empieza a presumir sus aspiraciones en cuanto a lo laboral. Y pues a mí no me impresiona, ¿verdad? O sea, qué bueno que tiene aspiraciones en lo laboral, gloria a Dios, que Dios los bendiga y que crezcan, y todos tenemos que tener una mentalidad emprendedora. Pero ahí le va un paréntesis y eso se lo regalo, ese es el pilón, como decimos. Usted sabe cómo Dios da la capacidad para hacer la riqueza, ¿sí? La capacidad para hacer la riqueza se da honrando. Si usted aprende a honrar, Dios le va a dar la capacidad para emprender, ¿sí? Lo que pasa es que el mundo lo hace al revés. Y a veces el cristiano se alimenta de ideologías emprendedoras, humanamente hablando, pero no sabe lo que es la honra. Le va a funcionar, ¿sí? Porque este mundo se mueve así. Amén. Se mueve en lo que es en la inversión, se mueve lo que es el emprender. Todo eso está bien. Y qué bueno que se tenga la mentalidad y la visión, ¿sí? El problema es que eso se nos puede ir de las manos si no aprendemos lo que es la honra. Amén. Entonces la honra nos da la capacidad para hacer la riqueza. La honra, ¿sí? Os estoy hablando de la honra a Dios y a los que Dios honra, ¿sí? Yo también debo de honrar a los que Dios honra. Eso me alinea al sentir de Dios, y eso a mí me va a dar una capacidad para hacer riqueza. Y esa capacidad empieza, no estoy diciendo que usted va a tener millones de pesos cuando usted aprenda a honrar. Puede ser, pero lo que sí estoy seguro es que se le va a dar una capacidad y una mentalidad para saber invertir y saber emprender. Esa es una identidad. Nosotros no somos un pueblo miserable, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? El mundo nos presenta que como tú no tienes, tú no vales, ¿sí? Entonces, si venimos de familias que han sufrido mucho en las áreas económicas, pues nos sentimos basura, nos sentimos don nadie, nos sentimos que nunca hemos sido nada y nunca hemos sido capaz de nada, ¿sí? Si no nos adaptamos ¿cómo lo puedo decir? Al tipo de persona, ¿sí? Si no somos el tipo de persona que tiene el respeto de la sociedad, entonces sufrimos, ¿sí? No debe ser así. Ya están ahí publicando el link de la página de YouTube para que ustedes se puedan meter ahí. Y ahí van a ver todas las predicaciones que se han transmitido por Facebook. Las transmisiones en vivo están guardadas en la página de YouTube. Bueno, entonces les decía, así venimos del mundo. Yo creo que en esto es lo que me voy a enfocar. Sí, ya la próxima semana pues le doy el principio que quería mostrarles. Entonces, venimos hacia el mundo, ¿sí? El mundo nos forma esa identidad equivocada, ¿sí? Entonces los que tienen en el mundo y vienen a Cristo, pues ellos se sienten que son, puede ser, ¿verdad? Yo sé que no es en todos, ¿sí? Para no nos vayamos a extremos. Todo el que tiene dinero es soberbio. No es así, ¿sí? No quiero que se malinterprete, ¿sí? Porque no es así. Hay gente que tiene mucha capacidad económica y es gente bien sencilla, ¿sí? Muy humilde, pero hay gente que no tiene nada de capacidad económica y es muy prepotente. Entonces no es en sí el dinero, es la mentalidad de la persona. Entonces la persona es pobre teniendo dinero, ¿sí? La persona es pobre teniendo capacidad cuando no debería ser, ¿sí? O sea, la peor pobreza está en la mente, no en la bolsa, ¿sí? La peor miseria está en la mente. Por eso cuando yo aprendo a honrar, se me renueva la mente para saber invertir y para saber emprender. Entonces lo que a mí me fundamenta mi inversión o mi capacidad de emprendedor es la honra, ¿sí? Por eso hay que saber honrar, ¿sí? Hay que saber honrar a nuestros padres, ¿sí? No es llegar a quitarles, es llegar a ofrecerles, ¿sí? Hay que saber honrar a las autoridades genuinas de Dios, a los que Dios honra,
¿sí? Para no complicarnos ni meternos en problemas. A los que Dios honra, yo tengo que saber honrar, porque eso me da una capacidad a mí, ¿sí? Entonces, en ningún momento se quiere manipular con la Biblia, es la realidad, ¿sí? Así es como se aprende la inversión y el emprender. Obviamente usted puede tener cursos de emprendedores, cursos, está bien, ¿sí? Le va a ayudar, pero lo que va a mantener firme su capacidad de inversión y su capacidad de emprendedor es la honra. Nunca se le olvide eso, ¿sí? Por eso dice la Biblia: honra a tu padre, a tu madre, para que tengas larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da, en una tierra próspera, ¿sí? Bueno, la base de esta prosperidad en la tierra que Dios te da es la honra. ¿Sí me explico? Entonces usted puede aprender muchos cursos de emprendedores, qué bueno, y tiene esa posibilidad, pero no descuide la honra, porque si usted es un buen emprendedor por cursos y emprende, y yo sé que Dios le va a ayudar, porque usted ya tiene otra mentalidad y empieza a emprender y a crecer, pero si se le olvida la honra, sus días de emprendedor van a ser cortos. ¿Sí me explico? Por eso dice: para que tengas larga vida en esta tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y qué tierra era esa? Una tierra muy próspera, ¿sí? Entonces eso guárdalo en su corazón, guárdalo en su mente, porque eso le va a ayudar a usted. Entonces venimos del mundo con una mentalidad y una identidad retorcida y distorsionada, ¿sí? Entonces nosotros pensamos que el que no tiene o el que no ha alcanzado algo en lo físico, pues no es nadie, ¿sí? No es capaz de nada, no va a ser respetado, ¿sí? Y eso nos acompleja, nos hace sentir, nos da una mentalidad más miserable, ¿sí? Donde decimos: pues así hemos sido toda la vida, así vamos a morir, ¿sí? Y entonces malinterpretamos a Dios, ¿sí? Entre más pobre, más fe tienes. No es cierto, ¿sí? Entre más miserable sea tu vida, más fe tienes. No, o más Dios te ama porque eres pobre. No es así. Les vuelvo a repetir, no es el dinero, es la mentalidad, ¿sí? Entonces viene una persona que se le han dado las cosas en lo material porque se esfuerza, porque fue el legado natural que se le dejó, una profesión, un trabajo, qué sé yo, ¿verdad? Y pudiera venir con una mentalidad o con una identidad equivocada, ¿sí? ¿En qué se va a hacer evidente? En que piensa o cree que por tener eso es más que alguien, ¿sí? Y no es así tampoco. Entonces, todo esto es una identidad que nos da el mundo. Entonces Dios lo que quiere es renovar y quebrantar esa identidad incorrecta, ¿sí? Esa falsa identidad. Entonces venimos a Cristo con una identidad equivocada, unos muy acomplejados y otros muy soberbios, ¿sí? Muy soberbios que piensan que por lo que tienen pueden dar órdenes y pueden imponer su mentalidad al liderazgo y al pastorado. Si el pastorado y el liderazgo está falto de identidad, se lo come esa persona o esa clase de personas. Lo van a destruir, van a hacer con él lo que quieran. Entonces, y puede ser al revés, ¿verdad? Gente que viene con una mentalidad de que no soy nadie, no sirvo para nada, nunca he sido capaz, ¿sí? Nunca nada se me ha dado, aquí nos refugiamos y que pues Dios no nos deje morir, ¿sí? Pero nunca es aspirar a más. En todo sentido. Entonces, las dos identidades están equivocadas, ¿sí? No hay un equilibrio en la mentalidad y en la identidad que Dios nos quiere dar. Entonces se mete su palabra, la palabra de Dios, y se empieza a dar cuenta que aquel que se siente poco, Dios lo quiere levantar, ¿sí? Entonces, en todo monte, dice, tiene que ser bajado, ¿sí? Y todo lo que está abajo tiene que ser levantado. ¿Y eso qué significa? Que Dios nos quiere dar, esto se escucha medio extraño, pero es así, un equilibrio en nuestra identidad, ¿sí? Jesús lo tenía, por eso él hablaba con los pecadores y nunca se sintió más que ellos. Él podía ir a la prostituta y hablar con ella, él podía hablar
con el pobre, con el ciego, con el enfermo, con el limosnero, ¿sí? Con el pecador más vil. Nunca se sintió más santo que ellos, aunque lo era. Al contrario, dice que lavó los pies de sus discípulos, sirvió. Él se presentó ante los grandes de aquel tiempo, que eran los fariseos, los religiosos, los poderosos políticos, como los Herodes, ¿sí? Los poderosos en cuanto al imperio, ¿sí? De Roma, los poderosos en cuanto a la religión, que eran los fariseos, los saduceos, ¿sí? Todas esas cosas, ese tipo de personas, el Señor con ellos tenía conversaciones y nunca se sintió menos que ellos. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un equilibrio, o sea, su identidad estaba bien sana, ¿sí? Bien sana. Y Él lo dijo en una escritura, me parece que está en Juan, en el Evangelio de Juan: yo sé de dónde vengo y hacia dónde voy. Eso es saber para qué nacimos, eso es tener identidad, ¿sí? Si los demás me aceptan o no me aceptan, yo no tengo ningún problema. Yo sé de dónde vengo y yo sé hacia dónde voy. ¿Cuántos pudieran decir eso? No por fe, decirlo con la seguridad que saben de dónde vienen y hacia dónde van, cuál es su propósito en la vida, ¿sí? Entender que en algunos casos, no siempre es así, cosas que se están viviendo o lugares donde estamos, ya sean de trabajo, ya sean de problemas, qué sé yo, ¿verdad? Poder decir, esto es temporal, ¿sí? Yo sé que esto no es mi vida, yo no nací para esto, yo sé de dónde vengo y yo sé hacia dónde voy, y hacia dónde voy no es esto donde estoy parado, yo voy hacia algo más allá, ¿sí? Eso es tener identidad, eso es saber quién somos, ¿sí? Mientras yo no lo entienda, ¿sí? Hay un desequilibrio, ¿sí? O hay extremos, o me siento más porque mido mi valor mido mi valor por lo que tengo, no mido mi valor por lo que soy, ¿sí? O me siento menos porque mido mi valor por lo que no tengo. ¿Sí me explico? Eso es falta de identidad, son dos extremos. Pienso que soy porque tengo, pienso que no soy nadie porque no tengo, ¿sí? Por eso la iglesia, ¿sí? Santiago lo dice: no hagan acepción de personas, ¿sí? No reciban mejor al que tiene y al que no tiene lo hagan menos. No, eso está mal, dice el apóstol Santiago. No, eso no se debe hacer, ¿sí? Porque el Señor no hace eso. ¿Sí me explico? Entonces, yo no puedo darle valor a alguien por lo que tiene, ¿sí? Y restarle el valor a alguien por lo que no tiene, porque Jesús murió por las dos clases de personas, tanto el que tiene como el que no tiene, ¿sí? También el evangelio es para los ricos, para los poderosos de este mundo. Ellos también necesitan oír el evangelio y ser salvos, si no solamente es para los pobres, como a veces en años atrás o a principios de la iglesia probablemente ese era el pensamiento. No, los gobernadores, los presidentes, ¿sí? Los empresarios, ellos también necesitan la salvación, porque si ellos no logran creer en Jesús, ellos se irían al infierno, como se iría una persona de bajos recursos sin haber aceptado el evangelio, ¿sí? Porque el evangelio es para todos, tanto el pobre como el rico, ¿sí? Entonces no podemos cerrar las puertas del reino, ¿sí? Por falta de identidad. Entonces tenemos que renovar nuestra mente, ¿sí? Porque si no, si yo soy un ministro o un pastor sin identidad, voy a tener muchos problemas en la iglesia, ¿sí? Va a llegar el que tiene y se va a imponer, ¿sí? Y eso no debe de ser así. Entonces yo necesito salir de mis complejos, yo necesito salir de mis inseguridades, yo necesito salir de mis miedos, yo necesito salir de mi amargura, de mi depresión. Yo tengo que darle vuelta a la página, como decimos, y empezar a ver, ¿sí? Y entender que Dios no me aborrece, y entender que Dios no me aplaude porque tengo más que otro, ¿sí? Entender que Dios le importa mi alma y renovar mi mente. No está tan interesado en que yo sea millonario, ¿sí? Y hasta ahí. No, eso puede ser parte de su propósito, pero no es el fin. ¿Sí me explico? ¿Sí? El fin de Dios no es que yo nade en dinero, ¿sí? Si en dado caso Dios quiere que así sea mi vida, adelante, pero no es el fin, es solo parte del propósito. ¿Sí me explico? Entonces hay que ser personas no mediocres, ¿sí? No conformistas. Contentamiento sí, pero no conformistas.
Bueno, eso no se entiende y no se puede vivir cuando no hay identidad. Para eso es el devocional, porque ese devocional, mi vida, mi relación con Dios, me hace entender lo que soy. Escuche esto y tenga mucho cuidado, ¿sí? Cuando el corazón está muy dañado, a veces queremos interpretar a Dios en base a ese daño que hay en nuestro corazón, ¿sí? Y normalmente cuando una persona no sale de sus daños y empieza a malinterpretar a Dios, usa versículos, ¿sí? Y empieza a decir, Dios levantará mi cabeza, y hasta lo publican, y yo no entiendo, ¿verdad? Gente que publica esas cosas y que pone ahí, ¿sí? Todos los que se burlaron un día de ti van a quedar con su mano en la boca, van a quedar avergonzados, porque Dios va a levantar tu cabeza, porque Dios te va a bendecir y ellos quedarán en vergüenza. ¿Saben qué está inspirando ese tipo de comentarios? Le está inspirando los complejos de inferioridad y le está inspirando un resentimiento. ¿Ustedes creen que Dios va a alimentar el rencor con palabras, con versículos bíblicos? ¿Ustedes creen que Dios va a alimentar un resentimiento? ¿Va a alimentar un complejo de inferioridad? Claro que no, ¿sí? Dios no va a sacar versículos de la Biblia para alimentar mi resentimiento. No, Dios va a sacar su palabra para confrontar mi resentimiento y para decirme, este mandamiento te doy, que os améis unos a otros, ¿sí? Dios va a confrontar mi resentimiento con escrituras donde va a decir, si ustedes están unidos, entonces verdaderamente son mis discípulos. Confrontar mi odio, mi rencor, ¿sí? Con escrituras donde dice, aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, Dios no va a alimentar odios y resentimientos, porque Él no puede cambiar principios que Él estableció, ¿sí? Porque todo lo que Dios quiere es bendecirme. Dios quiere bendecirme, ¿sí? Y no va a cambiar su palabra para que se acople a mí. No, Él me quiere dar una identidad y Él me quiere hacer ver, ni eres un don nadie, ni eres superior a los demás, ¿sí? Tú tienes un estándar de vida al que te tienes que ajustar y está en su palabra, ¿sí? Todo lo que usted vive, cuando usted cree y entiende cuál es su identidad, todo lo que usted vive, usted sabe, esto es de paso, ¿sí? Esto es temporal. Aunque me esté yendo bien, Señor, gloria a Dios, si tú me quieres permanecer así, pero esto no es el fin, esto solo es un paso, ¿sí? Esto solamente es algo, es parte del propósito, ¿sí? Yo tengo un propósito más allá, ¿sí? Yo no nací para esto. Gloria a Dios que me estás prosperando. Gracias, porque es parte del propósito. No es en sí el propósito, solo es parte del propósito. Señor, las cosas no se me están dando, ¿sí? Las cosas, todo se me está volteando, me está yendo mal, ¿sí? No estoy prosperando, todo lo que hago se entorpece. Señor, pero yo sé para qué nací, yo sé hacia dónde voy, yo sé de dónde vengo. Esto es temporal. Eso es tener identidad. Y eso no se obtiene, ¿sí?, sino estando delante de su presencia. Por eso la oración empieza, Padre nuestro, ¿sí? Todo eso se obtiene en el devocional. Amén. Todo eso se obtiene en la paternidad de Dios. Pero Dios tiene un principio que es la paternidad, ¿sí? Y eso es lo que yo le quiero hablar. Claro, ya no, ¿verdad? Pero quiero que usted comprenda, ¿sí?, la importancia de tener un devocional. Amén. Entender para qué es esto. No es para presentar todas mis necesidades nada más. No, es una relación de hijo hacia padre, de padre hacia hijo, ¿sí? Que Él me renueve la mente y saque de mí los complejos, saque de mí las inseguridades, quite de mí la prepotencia y la falsa identidad que ha creado el mundo y la sociedad en la que yo he crecido. Sí, está claro, sí, que el ministerio no llegue a estar distorsionado por no tener un equilibrio en Dios, sí, en su palabra.
Necesito que Dios renueve mi mente, que Dios restaure nuestra mentalidad. Entonces no descuide su devocional, porque es lo que nosotros vamos a aprender, a ver a Dios como un Padre, ¿sí? Entonces, mis hermanos, pues esto es algo que está en mi corazón. Yo quiero que usted lo reciba con todas sus fuerzas, ¿sí? Que usted empiece a identificar el daño que está en su mente. El día que usted encuentre, fíjese bien, quiero que usted lo reciba, ¿sí? Que usted siga recibiendo mucho. Cuando usted aprenda a ver, pues yo sé que hay un problema de complejos en mí. Siempre me he sentido poca cosa, aunque he tenido, sí, pero siempre he sentido que no soy nadie. Siempre me han hecho ver lo torpe que soy, sí. Siempre han estado avergonzándome, siempre he estado yo comparándome, y eso me ha hecho, y siempre se compara uno con alguien más arriba, sí, y eso nos acompleja más. O la otra, yo siento que yo soy más que otros, que los otros no son como yo, que los demás no tienen la posibilidad que yo tengo, ¿sí? Y esto va elevando mi ego, o al contrario, va haciendo menos, ¿sí? Mi capacidad o mi entendimiento de quién soy. Eso, cuando usted lo comprenda y lo alcance a entender y a ver, usted tiene que expresárselo a Dios, porque usted tiene un papá, ¿sí? Y ese papá quiere sacarlo de esa condición, pero usted y yo necesitamos perseverar en el devocional, ¿sí? Porque si solo se queda con lo que yo ahora le estoy diciendo y no lo pone por obra, o no busca perseverar en esto solo van a ser palabras, mis hermanos, ¿sí? Palabras que a lo mejor nos están abriendo el entendimiento, que yo espero que así sea, ¿sí? Pero si no lo pongo en práctica, yo puedo caer hasta peor, ¿sí? Entonces necesito salir de esa condición y verme en la Biblia como se vio Jesús en un momento, ¿sí? Cuando él pudo leer el profeta Isaías, en Isaías 61, y decir, el Espíritu de Jehová está sobre mí, en Lucas capítulo 4, donde él se levanta en la sinagoga y cita esa escritura. Isaías 61 nos lo han enseñado aquí en la iglesia. El Señor abre el rollo en la escritura de Isaías 61 y empieza a hablarlo, ¿sí? Y empieza a hablarlo y a decir esta palabra, ¿sí? El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado, ¿sí? a salvar, todo lo que dice Isaías 61. Cuando él termina de dar esa palabra profética, él dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de todos ustedes. Él estaba hablando de sí mismo, ¿sí? Diciendo, esto que está aquí está hablando de mí. Eso es tener identidad. Usted tiene que verse no en el mundo. Usted no debe de encontrar su identidad en el mundo. Usted no debe de buscar quién es usted, ¿sí? Por la aceptación o el rechazo de la gente, ¿sí? Ni aún de la iglesia. Usted tiene que encontrarse en la Biblia, donde usted pueda decir, esto de aquí, esto que está aquí, está hablando de mí, como lo hizo Jesús, ¿sí? Esto que está aquí se ha cumplido delante de ustedes. O sea, él está diciendo, Isaías está hablando de mí. Que usted saque una escritura, que Dios le revele. ¿Sabe dónde se lo va a revelar? En el devocional, ¿sí? Por eso es necesario estar ahí, porque usted va a poder decir, aquí está hablando de mí, ¿sí? Y aquí está diciendo, diga el débil, fuerte soy. Aquí está hablando de mí. Aquí está hablando de mí cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí está hablando de mí, ¿sí? Me está entendiendo. Entonces, pero hay que encontrarnos en la Biblia, porque este es el espejo y este es el libro, la voz de Dios que me da identidad. Entonces, cuando usted esté en ese devocional, esto va a brincar a su vida y le va a hacer entender, esto eres tú, ¿sí? No es lo que es el mundo. Por eso, y con esto termino ya, para no extenderme demasiado, que quisiera hablar de muchas cosas. Jesús un día les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y dan como 4 o 5 respuestas. Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y entonces el Señor le dice, y yo también a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces fíjese bien, a medida que Jesús se me va revelando,
o la revelación de quién es Jesús. Tú eres el Cristo, ¿sí? La revelación de mi Padre, de quién es Él, ¿sí? ¿Y dónde se aprende eso? Hablando con Él. Amén. Entonces la revelación, entender quién es Él, entender su paternidad, entender su obra por mí, me hace entender de Él hacia mí quién soy yo. Tú eres Pedro, ¿sí? Tú no eres Simón, una caña quebradiza. Tú eres una piedra, algo firme, algo fuerte, ¿sí? Todo lo que han dicho de ti, todo lo que han pensado de ti, todo lo que tú te has creído, ¿sí? Lo que tú has pensado que es una verdad, que eres una caña quebradiza, porque eso significa, Simón, que eres incapaz o que eres más que otros porque tienes, y cuando no tienes te sientes en una depresión, ¿sí? Que cuando no tienes sientes que el mundo se te viene abajo porque tú necesitas un estándar de vida aceptable a la sociedad, que cuando no tienes el puesto de trabajo que todos los demás admiran te sientes menos, ¿sí? Entonces Dios va a decir, tú no tienes identidad, ¿sí? Tu identidad depende no de lo que yo diga de ti, depende de lo que el mundo diga de ti. Esa persona siempre va a estar sufriendo, ¿sí? Si su identidad la basa, ¿sí? o tiene como base lo que dice la gente de él, nunca va a ser feliz, ¿sí? Porque nunca le va a dar un gusto a las personas, ¿sí? Si yo pienso que por lo que tengo yo valgo, un día no lo va a tener. ¿Y qué va a pasar el día que no lo tenga? ¿Sí? El mundo se va a venir al suelo, mis hermanos. Se va a acabar el mundo para mí. Voy a entrar en una depresión tan dura. Si aquella persona a la que yo la tengo como un todo, ¿sí? Si sus comentarios, si su trato me da identidad a mí, ¿sí? Siempre voy a sufrir. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si el no tener me hace sentir poca cosa, si el tener me hace sentir más que otros, yo no tengo identidad. No sé quién soy, no sé de dónde vengo ni hacia dónde voy. Pero si Jesús lo entiendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sé quién es Dios, sé cómo es Dios, lo he entendido, no por seminarios, ¿sí? O por teoría, lo he entendido en mi devocional, porque me he metido con Él a solas, y a solas me ha hecho entender, como dice la Escritura, ¿sí? Que en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, ¿sí? Entonces ahí estando con Él entiendo quién es Él, ¿sí? Y el entender quién es Él me hace entender quién soy yo. Amén. Por eso tú eres el Cristo, tú eres Pedro, ¿sí? Yo entiendo quién es Él, o se me revela quién es Él, ¿sí? Aprendo quién es Él, entiendo quién soy yo. Y me doy cuenta que mi vida ya no depende de si tengo o no tengo, si me dicen o no me dicen, si me tratan o no me tratan. Entiendo que lo que Él dice de mí, eso soy. Yo tengo que hallarme en la Biblia, ¿sí? Búsquese en la Biblia, hermanos. Búsquese en la Biblia, encuéntrese ahí. Y cuando se encuentre, de ahí agárrese y diga, esto soy yo para Dios. Y de aquí no me suelto, porque la situación puede venirse para abajo, pero aquí dice, amén, eso hizo Jesús, ¿sí? Entonces necesitamos crecer en nuestro devocional. Ahí se nos va a revelar su paternidad, ¿sí? El día de mañana pues voy a complementar esto, ¿sí? Entonces voy a hacer una oración por usted para no alargarme ya más tiempo. Gracias por seguir esta transmisión. Vamos a hacer una oración para terminar y para ser despedidos de esta transmisión. Padre, en el nombre de Cristo, yo quiero que usted, hermano, cierre sus ojos, ¿sí? Se concentren en orar, ¿sí? Hablar con Dios, ¿sí? No lo voy a hipnotizar como lo he dicho en otras ocasiones. Se concentren en hablar con Dios. Y si usted se identificó y puede decir, sí, cierto, yo no tengo identidad, yo no sé quién soy, yo dependo mucho de los comentarios, yo dependo mucho de la aceptación, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Si dentro de la iglesia me rechazan, me siento la persona más vil pecadora. Si dentro de la iglesia me aceptan, me siento la persona más santa. Bueno, usted no tiene identidad, ¿sí? Si en el mundo me aceptan, yo me siento muy el mejor. Si en el mundo me rechazan, yo me siento un don nadie. Bueno, usted necesita identidad. Si ya lo identificó, entonces cierre sus ojos y hable con Dios y dígale, Señor, yo reconozco, Señor, que mi vida y mi identidad depende de la aceptación y del rechazo de la gente, Señor.
Pero hoy vengo ante ti entendiendo, Señor, que el único que me va a hacer entender de dónde vengo y hacia dónde voy, Señor, eres tú. Yo no soy rico porque tenga dinero. Yo soy rico porque te tengo a ti. Señor, yo no valgo por si tengo o no tengo. Yo valgo porque tú me diste un valor. Y el valor que me diste fue la sangre de muchos mártires. Como dice la Escritura, Señor. El profeta Isaías escribió, inspirado por tu espíritu, diciendo: he dado pueblos por ti y naciones por tu causa. Mucha sangre se ha derramado para que yo pueda estar sentado enfrente de mi celular, o enfrente de mi tablet, de mi pantalla, o en la reunión, o enfrente de la Biblia, para escuchar estas cosas, Señor. Tú le has dado un precio, Señor, como dice Isaías, porque a mis ojos ha sido honorable. Honorable significa digno de honor y de alta estima, dice tu palabra. Y el valor que le diste a mi vida no fue en base a lo que yo soy, Señor, lejos de ti. Le diste valor, Señor, en base a tu misericordia. Y el valor que me diste fue la sangre y la vida de Cristo, Señor. Bendito Dios. Y ese sacrificio fue tan inmenso, Señor, Padre Santo, que en base a la compasión, no a la lógica, porque por lógica yo no valgo nada, pero por la compasión y la misericordia, Señor, que tú tienes para conmigo, le diste un precio a mi vida. Fue la sangre de muchos mártires y la preciosa sangre de Cristo, para que yo pueda estar hoy oyendo estas cosas, Señor, escuchando una verdad tan hermosa que es tu palabra. Gracias, Señor, porque en ese valor que le has dado a mi vida, por compasión, Señor, no por lógica, porque por lógica yo merecía un infierno, pero por compasión le diste un precio a mi alma, Señor, que fue la sangre de Cristo. Gracias por amarme de una manera tan ilógica, Señor. Gracias, dale identidad a mi vida, quita de mí toda falsa identidad, quiebra, Señor. Bendito Dios, los argumentos del mundo que están metidos en mi mente, que me hacen pensar que valgo por lo que tengo o por el puesto que tengo, Señor, que me hacen pensar, Señor, que por el ser emprendedor yo valgo más que otros. Ayúdame a entender, bendito Dios, que yo valgo por lo que soy en ti, Señor, que lo demás es parte del propósito, el tener o no tener, Señor, pero siempre comprendiendo que mi valor lo diste tú, Señor. Tú le diste un precio a mi vida y fue la sangre del Cordero, inmenso valor, Señor, tanto así que no puedes expresarlo en números. Solo dices: de tal manera amó Dios al mundo. No hay forma de medir este amor. Ese fue el precio que yo tuve ante tus ojos, porque te movió la compasión, Señor, te movió la misericordia. Yo bendigo a tu iglesia y a estas vidas que están viendo esta transmisión, porque si no logramos vivir esto, Señor, y entenderlo, creerlo, nuestra oración siempre va a tener estorbos. Nuestra oración siempre va a ser una oración muy débil. Nuestra oración no podrá entrar en dimensiones más grandes, Padre, si no logramos entender y verte como nuestro Padre, que nos da identidad, Señor. Yo reprendo toda tiniebla en la mente de tu pueblo, de aquellos que están oyendo y viendo esta transmisión, y yo declaro que son libres en el nombre de Jesús, que toda obra del diablo es destruida y tu pueblo es libre para ver, Señor, y entender lo glorioso que eres tú, Señor. Yo bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús, que nadie mida su valor por las cosas espirituales que Dios le ha dado, los dones, Señor, ni tampoco mida por no tenerlos, Señor. Que gente que tiene muchos dones, tiene lenguas, tiene profecía, Señor, los dones que menciona tu palabra, y se sienten más valiosos. Es un error de alguien herido, Señor. Y aquel que no los tiene, Señor, que se siente menos, un error de alguien herido. Nosotros somos, Padre, valemos por lo que somos en ti. Somos tus hijos y nosotros te amamos porque tú nos has amado primero, Señor. Que hoy tu pueblo pueda ser tocado en sus mentes, Señor, y podamos ser, Señor, entendidos y posicionados en nuestro corazón y en nuestra mentalidad. Toda miseria en la mente se quiebra en el nombre de Jesús. Declaro que tu pueblo es libre, toda pobreza en su cabeza,
Tu pueblo es libre de todo engaño en su mente, toda la religión, Señor, en el nombre de Jesús. Y recibe de Dios, Señor, ese manto de oración, Señor, que nos lleva a meternos contigo mucho tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Que estar contigo o nuestra cita con Dios se hace prioridad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, así bendigo a tu pueblo, Señor. Y te doy muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos estamos viendo el día de mañana para otra transmisión de este devocional. Dios les bendiga mucho. Créalo y hay que ponerlo por obra para que esto nos pueda bendecir. Dios bendiga cada vida que ha seguido estas transmisiones, nuestros hermanos de Monterrey, nuestros hermanos de Monclova, nuestros hermanos de cada iglesia representada en ustedes que están viendo esta transmisión. Si puede compartir, compártalo, no para que me conozcan a mí o conozcan a la iglesia, no, para que escuchen este mensaje, que yo sé que puede bendecir a muchas personas. Dios les bendiga, en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana 8:30. Dios les bendiga.